Hola, bienvenido una vez más a Sabiduría para el Corazón. Ya estamos dispuestos para comenzar otro estudio en el libro de Segunda de Reyes capítulo 1. He llamado este estudio Jugando con Fuego. Bernie May, de los traductores bíblicos Wycliffe, pasa mucho de su tiempo con idiomas. May escribió hace poco sobre la manera en que jugamos con las palabras y cómo constantemente las cambiamos. Ella escribió esto, escuche bien. Este no ha sido un buen año para el idioma inglés. En Maryland, los aspirantes para prestaciones sociales no se juntan más con los secretarios, ahora se registran con técnicos idóneos. Los recaudadores de billetes ahora son llamados analistas de créditos. Los guías turísticos son asesores de destino, y los cementerios ahora publican arreglos para antes de que los necesiten. Justo en el momento en que deduje que un aumento fiscal realmente significaba una subida de impuestos, cambiaron el término a control de desgaste del impuesto base. Y las cosas están empeorando. Escuche esto, las sopapas de los baños ya no se llaman más sopapas. La frase nueva inventada por la compañía que las hace es una tasa de descarga de la fuerza hidrófila. Cuando leí eso, inmediatamente avisté una crisis potencial. En vez de gritar rápido, toma la sopapa, me confundiría completamente, y para el momento en que haya gritado rápido, toma el descargador de agua, la taza de fuerza, esa sopapa, ya sería demasiado tarde. May continúa. Rolls-Royce, en Inglaterra, no desea admitir que sus autos se descomponen igual que los otros que nosotros usamos habitualmente. Admitió que ocasionalmente sus autos fallaban en su curso. ¿Por qué se encubre todo esto?, nos podemos preguntar. ¿Es porque vivimos en una era donde la gente no quiere enfrentar la verdad? ¿Es más fácil crear un nuevo idioma que admitir que la muerte es la muerte? ¿El error es el error y el pecado es el pecado? La verdad puede ser muy dolorosa para mirar de frente. Bueno, mis amigos, el problema de enfrentar la verdad nunca ha sido fácil para ninguno de nosotros. La verdad lastima, pero el hecho permanece. La verdad no lastima menos que deba hacerlo. Si lo hace y es ignorada, estás invitando a la destrucción, estás jugando con fuego. Como abre el libro de Segunda de Reyes, su primer capítulo no es nada menos que una ilustración de la verdad. Ignorar la palabra de Dios es invitar a la destrucción. Vamos a ver ahora el reinado y la ruina del rey Ocosías. La ilustración viene de la mano de un joven rey, quien recién había ascendido al trono de Israel. Él es el hijo de Acab, y su nombre es Ocosías. Leamos las palabras del registro inspirado por el profeta Jeremías. Miremos desde el versículo 1 al 2a. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo. Vamos a ver severas invitaciones para buscar a Dios. Ahora Ocosías, el hijo de Acab, reinará solo 2 años. Aún así, en esos 2 años, parecía que tenía todas las oportunidades para necesitar y para servir al Dios viviente. Mientras Jeremías relata brevemente las frases claves, pueden sacarse volúmenes de las 2 primeras oraciones. 2 eventos muy traumáticos ocurrieron en la vida de Ocosías. Son eventos que deberían haberlo llevado hacia el Señor, Dios de Israel. El primero, Moab se rebela. Necesitas comprender que los moabitas han sido un enemigo poderoso de Israel hasta los tiempos de los jueces. El libro de Jueces nos cuenta la historia de Ahod, el juez zurdo, quien libertó al pueblo de Dios de la tiranía de los moabitas. Desde ese punto hasta la muerte de Acab, los moabitas pagaron tributo a Israel y generalmente se mantuvieron lejos del camino de la agresión. El capítulo 3 de Segunda de Reyes es meramente la historia detallada de la rebelión de Moab. Observa la interacción entre Ocosías
y Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así la palabra: Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti, ni te viera. Estas son palabras fuertes. Dicho de otra manera: Ocosías, ¿por qué no le vas a preguntar a los profetas de Baal qué tienes que hacer? Te llamamos a ti, Eliseo. Bueno, Ocosías, hijo de Acab, si no fuera por Josafat, quien ama al Señor Dios, no perdería ni un minuto mirando tu cara arrepentida. ¿Por qué Eliseo le habló así? Regresa a los últimos versículos de Primera de Reyes, capítulo 22. Para una breve declaración biográfica concerniente a Ocosías, miremos desde el versículo 51 al 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. Ocosías no es muy brillante. Podrías pensar que si hay alguien que seguiría a Dios, sería un hijo que creció para ver la autodestrucción de sus padres. Fue el joven Ocosías quien vio los 3 años de hambruna. También estuvo allí para ver caer el fuego y para ver cómo los profetas de Baal fueron muertos. Seguramente que Ocosías diría: si hay algo que he aprendido, es a no hacer lo que mi padre hizo. Aún así, fue tan malvado como su padre, si no lo fue más. Pero no solamente pasó por estas situaciones traumáticas como ser que Moab se rebela, sino también la segunda cosa traumática que le sucedió al joven Ocosías fue que soportó un daño personal, el cual, a la larga, demandaría su vida. Recuerda ese versículo 2 de Segunda de Reyes capítulo 1, el cual nos dice: Ocosías cayó por la ventana de una sala. Las personas de Israel no se sentaban en el porche del frente de las casas, se sentaban en sus azoteas. Los techos eran planos y tenían escalones que subían hacia ellos. El área del techo era generalmente una combinación de un lugar para almacenar y una sala familiar, donde las brisas frescas podían ser disfrutadas. Los bordes externos de los techos de las casas más costosas ofrecerían una protección extra. Esta sería como una celosía ubicada alrededor del borde del techo. La azotea del palacio sería mucho más alta que aquella de cualquier casa de un judío común y corriente. Ocosías estaba evidentemente apoyado sobre la celosía que adornaba su palacio de verano. La celosía debió haber cedido, causando que el rey se precipitara hacia el piso. Debió haber dejado a todos en un estado de pánico. Las heridas de Ocosías fueron tan serias que fue llevado hasta su cama, donde fue recluido. Tal vez quedó parcialmente paralizado por la caída. Moab se ha rebelado y la seguridad de la nación de Ocosías estaba en peligro. Aún cuando el capítulo 3 de Segunda de Reyes nos informa que los moabitas fueron derrotados, la batalla solo cesó temporalmente. Luego, quizás el rey se queda paralizado o por lo menos demasiado enfermo como para levantarse de su cama. Ocosías, es tiempo de buscar a Dios. Mira la última parte del versículo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 1. Dice así: envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Consultar a quién? ¿Escuchaste bien? A Baal-Zebub.
el ablandamiento de un corazón rebelde no ocurre automáticamente en tiempos traumáticos. Quizás has visto pasar eso en tu propia vida o en la vida de un familiar. Algo sucedió e inmediatamente pensaste bien. Eso los llevará al fondo de ellos mismos y se arrepentirán y seguirán a Dios. Eso no pasará necesariamente. Con algunos hasta puede endurecerles el corazón aún más, y ese es el caso de Ocosías. Ahora, Baal-Zebub significa literalmente Señor de las moscas. La única vez que aparece su nombre en la Biblia es en el capítulo 1 de Segunda de Reyes. No lo confundas con el nombre del Nuevo Testamento, Beelzebub, que significa Señor de la tierra. Mientras que los dos Baales tienen sus raíces en Satanás, el nombre de Baal-Zebub sugería que era un dios que detenía las plagas que eran traídas por las moscas. Algunos creen que los ídolos de esta rama en particular del baalismo tomarían la forma de una mosca común. Ocosías envía a una delegación al santuario de Ecrón para consultar por alguna señal de Baal-Zebub, el señor de las moscas. Está preguntando, ¿cómo se muestra mi futuro? Continúa con el versículo 3. Fíjate, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Dicho sea de paso, esa pregunta será repetida 3 veces en el capítulo 1. Salta a la parte del medio del versículo 6. Mira lo que dice. ¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? También observa la parte del medio del versículo 16. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? El rey de Israel no está haciendo más que rechazar al Dios de Israel. Está violando la palabra de Dios, yendo tras otras fuentes de palabras espirituales. Vamos a ver severas advertencias de no buscar a otros dioses. A todos nosotros nos gustaría tener alguna pista sobre el futuro, alguna visión tangible sobre el mundo secreto. Es un deseo tan antiguo como Eva en el jardín, quien fue seducida con la promesa de saber lo que Dios sabe. Satanás estaba al acecho entonces, lo sigue estando hoy. Sin embargo, hoy es miles de años más inteligente y tiene mucha más experiencia. Si todas las formas de espiritismo fueran simuladas, Dios no nos hubiera advertido tan claramente y no nos hubiera prohibido nuestra curiosidad innata de seguir estos deseos. Déjame mostrarte cuán claramente Dios nos advierte contra esto. Busca en Deuteronomio capítulo 18, el cual contiene una lista típica de prácticas prohibidas. Estas son prácticas que han capturado grandemente las mentes de nuestra sociedad. Comienza con el versículo 9. Dice así la Biblia: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Continúa con el versículo 10, donde la lista de las prácticas prohibidas comienza. Sacrificios de niños. Esto es matar a un niño en honor al Dios, a fin de apaciguar al Dios o los dioses, para obtener una respuesta o una bendición de parte de dicho Dios. Mira también la primera parte del versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esta era la práctica del sacrificio infantil. El niño era matado en honor del Dios a fin de apaciguar al Dios o dioses, para obtener una respuesta o una bendición de parte de dicho Dios. De hecho, en Segunda Reyes, capítulo 3, versículo 27, se nos dice que mientras el rey de Moab comienza a perder la batalla contra Israel, sacrificó a su hijo mayor a su Dios como una súplica pidiendo por ayuda. Ahora, admito que nuestra sociedad no está sacrificando a niños a fin de comprender el futuro,
pero 31 millones de bebés que no han nacido han sido muertos con tal de que no interrumpan en el futuro. De hecho, recientemente la corte holandesa quitó un cargo por asesinato contra un doctor que fue acusado de matar a un bebé recién nacido por estar severamente deformado. Ese precedente legal ha abierto ahora la puerta a lo que ellos definen como un asesinato piadoso, es decir, terminar con la vida de alguien que es incapaz de pedir que lo maten, como un infante, un niño que seguramente no quería vivir. Pero veamos ahora la adivinación. También esto es un discernimiento de la voluntad del mundo espiritual. Continúa con el versículo 10 con la próxima práctica prohibida. Dice así: no sea hallado en ti quien practique adivinación. La palabra hebrea para adivinación se refiere a alguien que puede adivinar o discernir la voluntad del mundo espiritual. La misma palabra aparece en Ezequiel capítulo 21, versículo 21, cuando hace referencia a la práctica de girar las flechas en una aljaba y decidir la respuesta a esa pregunta según cuál sea la primera flecha que se saca de la aljaba. Pero no solo hay sacrificios de niños, no solo hay adivinación, sino también la práctica de la magia. Mira el versículo 10, donde continúa la siguiente práctica: ni agorero, dice la palabra. Esta es la práctica de la magia a través de conjuros. Continúa diciendo el versículo 10, ni sortílego. Este es alguien quien supuestamente es capaz de decir el futuro observando a los pájaros, al fuego, la lluvia y a otros fenómenos naturales. Pero continuando con esta lista, llega la hechicería. Era el corte y la preparación de hierbas para fines mágicos. Mira esta última parte del versículo 10. Ni hechicero, dice la palabra de Dios. Esta palabra proviene del verbo hebreo kasab, que significa cortar en pedazos. Se refiere a alguien que corta y prepara las hierbas con propósitos mágicos. En la Septuaginta, la palabra es parmaca, lo cual nos da a nosotros la palabra farmacia. Ahora, no estoy sugiriendo que los farmacéuticos sean hechiceros que mezclan sus tisanas. Esa práctica prohibida en realidad involucra drogas que crean trances religiosos y estados de ánimos. Aristóteles, otro antiguo escritor griego, usó la palabra farmacia como un sinónimo para la agoraría y para la magia negra, porque las drogas eran usadas con mucha frecuencia en estas prácticas. La práctica de usar drogas para alcanzar estados alterados es popular aún hoy en día. Es interesante que esta práctica peculiar de utilizar drogas para elevaciones religiosas será una práctica destacada durante la tribulación, cuando el anticristo ejercite su poder. El Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 20 y 21, habla sobre la mayoría de las personas que ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Pero en el versículo 11, en el comienzo, habla de los encantadores. Deuteronomio capítulo 18, versículo 11, nos dice que también Dios prohíbe al encantador, ni encantador, dice la palabra de Dios. Esto podría traducirse como alguien que es un encantador o alguien que ata nudos. Esto se refiere a una persona que supuestamente encanta con magia a otras personas. En los tiempos del Señor Jesucristo, Éfeso estaba desenfrenada con esta práctica. En Hechos, capítulo 19, versículo 18, leemos que «Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos». La palabra hechos en este versículo es praxis, en el griego, el cual es un término técnico para los encantos mágicos. Continúa con el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata.
Imagínate esa época. ¡Wow! ¡Qué tremenda fogata! Ahora, las tres cosas que luego se mencionan en esta lista de prácticas prohibidas tienen que ver con aquellos que consultan al mundo espiritual o indagan a los espíritus. Esta fue la forma específica de la rebelión de Ocosías. La razón por la cual me estoy tomando el tiempo para explicar todo esto es porque las prácticas todavía continúan en la actualidad. Aún el cristiano puede ingenua o tontamente flitear o experimentar con algunas de estas formas. Lee en el versículo 11. Ni adivino, dice la palabra. La palabra adivino proviene de la palabra hebrea ob, la cual significa literalmente hablando a través de una persona. También puede ser traducida como chirriar o susurrar. En otras palabras, Dios prohíbe a todos a abrirse ante cualquier ser o presencia espiritual. Escucha lo que escribió un autor británico 100 años atrás. Él decía así: vivimos en una era de adivinación. Es inútil negarlo. Este reavivamiento de superstición pagana no merecería ni siquiera ser mencionado a no ser por la cabida que está teniendo en las mentes populares, específicamente en los Estados Unidos, donde nos asombra que una nación tan aguda y tan alerta en muchos otros asuntos podría ser engañada de la verdad de sus Biblias inglesas por golpeteos sobre sus mesas. Lejos de sus médiums, sus ojos vendados y sus mensajes bosquejados a lápices, las manos moviéndose en el aire y todas las artes oscuras, Dios es su propio intérprete. No vayan a los santuarios de Cron ni de Boston. Antes de partir hacia Japón, compré algunos juegos para que los misioneros que se encuentran ahí pudieran tener y disfrutar. Me sorprendí de ver montones de tableros de Ouija para la venta, y bajo la forma de nada más ni nada menos que de un juego. Te puede interesar saber que los inventores de la Ouija fueron ante la corte en 1920, reclamando a un Estado de liberar de impuestos la venta de sus tableros. Argumentaron frente a la corte que el tablero del Ouija no era un juego, sino una forma para ser un adivino amateur, y por lo tanto no era sujeto a impuestos. Mi querido amigo, si tienes un tablero de Ouija, libérate de él. Si lees las cartas del tarot por diversión, tíralas. Si consultas al horóscopo solo para ver qué dice, para de hacerlo. Si llamas a las líneas de los psíquicos, deja de hacerlo. Estás salpicándote con el otro mundo que realmente existe. Dios no te advierte porque ellas sean prácticas inocentes, tontas, y porque se hagan solo por diversión, sino porque son una puerta siniestra que otorgan un lugar firme a Satanás. Sigamos con el versículo 11. Ni mago, dice la palabra de Dios. Esto proviene del verbo hebreo yada, que significa saber. Es aquel que consulta a un espíritu en particular y sirve como canal. Es probablemente para alguien que esté tratando con el espiritismo, que esté en contacto con un espíritu malo, el cual puede transmitirle conocimiento, al cual sirve de canal. Por supuesto, considera, por ejemplo, los registros bíblicos de las habilidades de las personas endemoniadas para reconocer al apóstol Pablo o a Jesucristo sin haber sido nunca presentados. ¿No piensas que el mundo demoníaco conoce el clima en Australia o algo que recién acaba de ocurrir en alguna calle de la ciudad de Nueva York? ¿No piensas que conocen el nombre de la mascota de tu abuela o la ocupación de tu tío? La velocidad de la comunicación y el viaje en el mundo espiritual es indudablemente algo que ni tú ni yo podemos comprender. Ahora, no lo malinterpretes. El otro mundo no conoce el futuro más que nosotros. Sin embargo, son brillantes en leer las señales que pueden desarrollarse en el futuro. Mira la última parte del versículo 11. Ni quien consulte a los muertos.
Esta es la última de las 3 formas de aquellos que consultan al mundo espiritual en la lista que Dios prohíbe. Volvamos a Segunda de Reyes y tomemos la historia de un hombre que descuidó las advertencias. Vamos a ver el mensajero y el mensaje de Dios. El Señor no permitió a los mensajeros de Ocosías que lograran llegar a Ecrón. Sin embargo, fueron interceptados por el profeta Elías, quien tenía un mensaje especial para Ocosías. Mira los versículos 5 y 6 de Segunda de Reyes, capítulo 1. Dice así la Biblia: cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Ahora, había muy pocas personas en el reino con semejante coraje como para hablarle al rey de esta manera. Entonces Ocosías se tornó un poco sospechoso. Continuemos con los versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Ahora Ocosías se debería haber arrepentido a causa de este mensaje. Aún su padre Acab lo hizo temporalmente luego que Elías le profetizó una desgracia sobre él. Sin embargo, Ocosías no lo hizo. En cambio, haría arrestar y encarcelar a Elías. Le enseñaría a ese profeta un par de cosas. Quizás hasta torturaría a Elías a fin de cambiar su cantar de juicio en un cantar de liberación. Mira el versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿Notaste la insinuación sutil de la batalla real que está ocurriendo? Es una batalla entre lo que dice el rey y lo que dice Dios. Elías contesta en el versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Debes entender que no solo el rey, sino aquellos que llevan su veredicto malvado también son responsables ante Dios. Mira en el versículo 11 la respuesta de Ocosías. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. En otras palabras: escucha bien, profeta de Dios, está bajo arresto por la palabra del rey, desciende ahora mismo. Lo único que sucedió, según nos cuenta el versículo 12, fue que una bola de fuego cayó del cielo. Todo lo que quedó fue una mancha negra de tierra. Puedes decir: qué cosa terrible haber sido uno de esos soldados que murieron en ese fuego consumidor. Por supuesto que lo habrá sido. Pero amigo, esa no era la última vez que el fuego de Dios caía sobre un inconverso. La palabra de Dios declara que vendrá un día cuando todos aquellos que hayan rechazado la luz de Cristo serán arrojados a un lago de fuego eterno, un lugar terrible de donde no habrá escapatoria, llamado infierno. Rechazar el mensaje de Jesucristo es jugar con fuego, es jugar con tu futuro. Escucha la palabra de Dios, mi amigo. Y si la verdad de este mensaje te perturba, es solo porque así debería ser. ¿Rendirás tu vida ante el Hijo de Dios hoy? La verdad maravillosa es que Él ya ha enfrentado el fuego de la ira de Dios muriendo en la cruz, el fuego del juicio que ardió contra Él por los pecados de todo el mundo, y aquellos que depositaron su fe en Él nunca necesitarán temer al castigo de Dios, ya que están a salvo del fuego venidero. Te pregunto, ¿estás a salvo hoy?
Ocosías responde otra vez en el versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. ¿Cómo te gustaría ser un capitán, no? Qué tremendo debe haber sido ese momento. Y continúa el versículo diciendo, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. ¿Puedes notar que no están arrestando soldados del rey, sino que son siervos del profeta de Dios? Salta a los versículos 15 y 16. Dice la palabra, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Observa las dos palabras siguientes en el versículo 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Vamos a concluir nuestro mensaje con una aplicación. Déjame presentar 3 puntos de aplicación de esta historia y de la otra escritura que hemos leído. No importa si eres un rey en la antigua Israel o eres un cristiano en este siglo, estas 3 verdades sin límite de tiempo pueden aplicarse. Primera, Dios ha prohibido la práctica de contactar al mundo espiritual para obtener información. ¿Escuchaste bien? Dios ha prohibido la práctica de contactar al mundo espiritual para obtener información. Es una afrenta contra su soberanía, es una cachetada en su cara divina, ir a buscar una respuesta en su peor enemigo, el rey de los demonios que se enmascara como un ángel de luz. En segundo lugar, no solo está prohibida la práctica de contactar al mundo espiritual para obtener información, sino que en segundo lugar, Dios se ha quedado con el exclusivo privilegio de conocer y revelar el futuro. Dios tiene el exclusivo privilegio de conocer y revelar el futuro. Dicho sea de paso, Dios utiliza nuestra falta de conocimiento sobre el futuro como una forma de desarrollar nuestra paciencia y nuestra fe en Él. ¿Escuchaste bien esto? Dios utiliza nuestra falta de conocimiento sobre el futuro como una forma de desarrollar nuestra paciencia y nuestra fe en Él. El libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De otra manera, podría ser, Él conoce todo y Él ha revelado todo lo que necesitamos en las palabras de la ley. Pero en tercer lugar, no solo Dios ha prohibido la práctica de contactar al mundo espiritual, Dios se ha quedado con el exclusivo privilegio de conocer y revelar el futuro, sino que también, en tercer lugar, Dios ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir en armonía con el mundo espiritual a través de su palabra. Lo vuelvo a repetir. Dios ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir en armonía con el mundo espiritual a través de su palabra. Escucha al profeta Isaías cuando nos advierte en el capítulo 8 desde el versículo 19 al 22. Isaías 8, 19 al 22 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas.
Ocosías está angustiado y en apuros. Su nación está en riesgo y su salud está decayendo. ¿Tiene miedo de morir? ¿Lo ayudarán ahora sus dioses? Él dice: vayan rápido al Señor de las moscas y pregúntenle si voy a vivir o a morir. Querido amigo, ¿tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo que después de tu muerte puedas volver en la forma de otro ser viviente dependiendo de tu bondad en esta vida, como lo enseñan los hindúes? ¿Tienes miedo de morir y después de la muerte que entres en una especie de limbo donde quedes dormido, como enseñan los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová? ¿Tienes miedo de morir y después de la muerte deberás sufrir por tus peores pecados en el purgatorio, como enseñan la Iglesia Católica Romana? Mi amigo, si le has pedido al Señor de los cielos que perdone tus pecados y que more en tu corazón, entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, como nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hay un versículo en la palabra de Dios, específicamente en Salmos 116, versículo 15, que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A nosotros no nos gusta esto, pero a Dios le encanta. Él llama a nuestra muerte estimada. ¿Por qué? Porque Él comprende perfectamente que para sus hijos la muerte es tan solo la mano que abre la puerta del cielo y lleva a la comunión cara a cara con el Hijo. Esta es una verdad con la que puedes vivir confiadamente y por la cual puedes morir tranquilamente. Es la palabra del Señor y es la verdad. ¿Tienes miedo de morir? ¿Nunca has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Este es el momento. ¿Por qué no te detienes ahora y oras a Dios? Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ora a Dios en este momento, porque dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¿Crees que tus pecados te llevan a una condenación eterna? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz para pagar por tus pecados? Ahora, orando, hablando con Dios, tienes que recibirlo en tu corazón. Dile allí donde te encuentras: no demores más esta decisión. Habla con Dios y dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Dile así: Señor, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.